Estamos aquí para otra clasecita más, otro video más con respecto a lo que es sucesiones. Seguimos con sucesiones. En la parte, pues ahora nos toca ver sobre sucesiones polinómicas. Las sucesiones polinómicas, su mismo nombre lo dice, van a ser formadas a través de un polinomio de primer grado, polinomio de segundo grado, polinomio de orden superior, o sea, de grado superior. En este caso, eh, acompáñame a ver esta pequeña clase con respecto a lo que es sucesiones polinómicas, ¿correcto? Una de ellas tenemos a las sucesiones lineales. En los anteriores videos había explicado todo lo respecto a la clasificación, una clasificación sencilla nada más con respecto a las sucesiones. Tenemos aquí una sucesión lineal. Una sucesión lineal es también llamada una sucesión de primer orden. Una sucesión lineal es también llamada sucesión de primer orden. Las sucesiones lineales son también llamadas sucesiones de primer orden. Luego tenemos a ello, una de ellas, un ejemplo de ellas tenemos a las sucesiones aritméticas. A las sucesiones aritméticas. Las sucesiones aritméticas son también llamadas progresiones aritméticas. También se le llama progresiones aritméticas. Si en algún momento no lo ves como sucesiones aritméticas, lo vas a encontrar como progresión aritmética, ¿correcto? Entonces, las sucesiones lineales, dentro de ellas están las sucesiones aritméticas, donde tienen su término enésimo. El término enésimo se representa de esta manera, el t sub n va a estar dado por un polinomio de primer grado, de la forma an más b. an más b. Entonces, ahí tenemos las sucesiones de primer grado. ¿Cómo se resuelven las sucesiones aritméticas? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? Vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que hallar todo lo que es su término enésimo. El término enésimo es hallar un determinado término en un lugar determinado, ¿correcto? Entonces, tenemos a las sucesiones aritméticas. ¿Cómo se desarrollan las sucesiones aritméticas? ¿Qué es la sucesión? ¿Qué es una sucesión aritmética? ¿Qué es? Vamos a ver acá. Yo tengo aquí mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, término del lugar 3, término del lugar 2, término del lugar 1, el término del lugar 4, y así sucesivamente. Así sucesivamente, ¿no? Eso es vamos a representar una sucesión aritmética. Yo tengo acá mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, mi cuarto término, y así sucesivamente hasta llegar a mi término n, que es el último término. El término a sub n va a ser el último término. Entonces, una sucesión aritmética es aquella sucesión en la que solamente tenemos, después de la sucesión principal, tenemos una sola fila de razones. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, para hallar el término 2 al término 1, tengo que sumarle una razón. Al término 1 más la razón, tengo que sumarle el término 2. Para hallar el término 2. Para hallar el término 3, al término 2 le sumo, ¿qué razón? Le sumo la misma razón de aquí. Para hallar el término 4, le tengo que sumar al término 3 la misma razón. Y así sucesivamente hasta llegar al último, hasta llegar
al último término. Entonces, eso es una sucesión aritmética o también llamada progresión aritmética. Entonces, obviamente es constante en la primera fila de razones. Obviamente a esto le voy a llamar sucesión principal. Se va a llamar sucesión principal. Luego de ella solamente hay una sola fila de razones. Nada más. Si hay dos, ya no va a ser lineal, va a ser cuadrática o de segundo orden. De primer orden, lineal, solo cuando hay una sola fila de razones. ¿Cómo hallo esos términos? ¿De qué manera? Ojo aquí. Si yo quiero hallar aquí, vamos a ver. Si yo quiero hallar el término 2, ¿qué es lo que hago allí? Si yo quiero hallar el término 2, para llegar al término 2, al término 1 tengo que sumarle la razón. O sea, es el término 1 más la razón. Para llegar al término 3 o hallar el término 3, ¿qué es lo que debo hacer? Tomando como referencia el término 1, para llegar al término 3, ¿cuántas razones tengo que sumar? Tengo que pasar por 2 razones. O sea, sería el primer término más 2 veces la razón. Más 2 veces la razón. ¿Por qué? Porque para llegar al término 3, al término 1 tengo que sumarle un R más otro R. Para llegar al término 4, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al término 1, ¿cuántas razones tengo que encaminar? 1, 2, 3. Del término 1 tengo que pasar por 3 razones para llegar al término 4. Sería más 3 razones. Entonces, lo hacemos por inducción. ¿Qué tenemos aquí? Cuando yo tengo el término 2, ojo acá que todos tienen A1, A1, A sub 1, A sub 1 y así sucesivamente. Todos van a tener el A sub 1. ¿Pero dónde va a cambiar? Aquí ven. Eso es lo que va a cambiar. Se sobreentiende que aquí es 1. Cuando es 3, yo le resto 1 y me queda 2. Cuando es 4, yo le resto 1 y me queda 3. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el último término, que es el término n? A sub n. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el último término? O sea, el término n. Si yo quiero hallar el término n, recuerda que todos son A sub 1. Que para hallar cualquier término siempre empiezo con el A sub 1. El A sub 1. ¿Y qué va a pasar con lo demás? Si aquí es 4, esto es 3. O sea, 1 menos. Si aquí es 3, este es 2. 1 menos. Si aquí es n, aquí va a ser n menos 1. N menos 1. Como están multiplicados todos por la razón, sería n menos 1 por la razón. Por eso, para hallar el término enésimo, ¿qué decimos? Decimos acá, el término enésimo va a estar dado de la siguiente manera. O sea, el A sub n, ¿a qué va a ser igual? Si el n vale 40, me están pidiendo el término 40. Sería el A sub n, el A sub 1, el primer término, más n menos 1 por la razón. N menos 1 por la razón. Recuerda, este es el último término o término enésimo.
Si tengo 40 términos, yo tengo que hallar n que vale 40, o sea, el término 40. Tenemos aquí el primer término, n. ¿Quién es n? Es la cantidad de términos, la cantidad de elementos que hay en la sucesión. ¿Y quién es r? Es la razón. R es la razón. Lo voy a poner con ese mismo color, obviamente la razón. ¿Correcto? Aquí. La razón. Si es sucesión aritmética, va a ser llamada razón aritmética. ¿Correcto? Listo. Luego, ¿qué vamos a tener? La cantidad de términos. ¿Cómo así? O sea, el número de términos. Vamos a tener ahí el número de términos. O sea, la cantidad de números que existe aquí. Es lo de acá. Es esta parte. Esta expresión sale de aquí. ¿Por qué? Veamos. Si yo tengo acá, vamos a hacer una pequeña demostración cómo sale el número de términos a partir de esto. Si yo tengo el AN es igual el A1 más N menos 1 por la razón, esto es para hallar el término enésimo. ¿Correcto? Había comentado, te había dicho que N era la cantidad de términos, es lo que vamos a hallar aquí, número de términos. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El 1, obviamente, tradicionalmente sabemos que pasa a restar, ¿correcto? Pero obviamente esa no es la verdadera solución. Simplemente lo que hacemos aquí es restarle a ambos el menos 1. Tenemos menos 1 más a sub n, ¿no? Para poder eliminar este A1, y por eso es que decimos que pasa a restar, ¿correcto? Pero lo vamos a hacer de la manera más común, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, tengo aquí 6 más x es igual a 7, me piden cuál es el valor de x, ¿no? La mayoría pasa esto a restar. Claro, lo hacemos quizás por ya nos hemos mecanizado de esa forma, a pasarlo a restar. Pero simplemente lo correcto es restar acá 6 y restar acá 6. Se supone que este 6 es el positivo. Al restar, te queda un menos con un más, que obviamente por propiedad de la adición, esto es 0. Esto es 0. Y acá te va a quedar x igual a 1. Pues 7 menos 6, 1. Que era lo mismo que decir el 6 pasarlo a restar. Volvemos acá. Volvemos aquí. Tenemos el A1 lo pasamos a restar, ¿no? Comúnmente es A1 y me va a quedar n menos 1 por la razón. ¿Correcto? Esto que está multiplicando, lo mismo, de manera más común, lo pasamos a dividir. Pero no es que se hace eso, sino que se divide a ambos miembros por r. Un r con un r se van y acá abajo me va a quedar r. Este r que está multiplicando lo paso a dividir entonces. Me queda a sub n menos a sub 1 sobre la razón igual a n menos 1. ¿Qué te queda aquí? Este menos 1 pasa a sumar. Al pasar a sumar, te va a quedar lo siguiente. N, que es el número de términos, te va a quedar esta expresión, o sea, el último término menos el primero, a ver, sobre la razón
sobre la razón más 1. ¿Por qué ese más 1? Porque este menos lo he pasado acá. Lo he pasado a sumar. Entonces, ahí me va a salir la cantidad de términos. Esa es una forma. El último menos el primer término sobre la razón más 1. Pero existe otra forma, utilizando el término anterior al 1. O sea, también existe el término a sub 0. El término a sub 0, que es el anterior al término 1. Entonces, utilizando esto, yo puedo decir lo siguiente, que la cantidad de términos también se puede hallar de la siguiente manera. La cantidad de términos se puede hallar el último término menos el término 0 sobre la razón. El último término menos el término 0 sobre la razón. Profesor, ¿quién es el término 0? El que está anterior al término 1. ¿Correcto? Como ya tenemos la razón, simplemente hallamos el término 0. Entonces, de esas dos maneras, yo lo puedo resolver, puedo determinar la cantidad de términos. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a las sucesiones aritméticas? También debemos saber la suma de términos. La suma de términos. O sea, quiero sumar todos mis términos, quiero sumar todos mis elementos. ¿Cómo se halla la suma? Tenemos aquí, la suma es de la siguiente manera. Voy a coger el primer término, le voy a sumar al último término, dividido entre 2, y todo esto multiplicado por la cantidad de términos. La sumatoria, el primero más el último término sobre 2 por la cantidad de términos. Hemos dicho que n viene a ser la cantidad de términos. Como tú ya tienes los términos, la cantidad de términos, como tú ya lo tienes, entonces ya puedes hallar la sumatoria. ¿Correcto? Aquí tienes el último término, ya lo puedes reemplazar. Ya tienes el primer término y tienes la cantidad de términos, que lo hemos puesto acá. Ahí está. Pero la sumatoria, recuerda, también se puede hacer de otra forma. La sumatoria también se puede hacer de otra forma. Observa acá. La sumatoria de términos se puede hallar de la siguiente manera. 2 veces el primer término más n-1 por la razón. 2 veces el primer término más n-1 por la razón, todo eso sobre 2. Todo eso sobre 2. Profesor, aquí, si no conoces el último término, puedes utilizar esta expresión. Si conoces el último término, en buena hora. Pero si no conoces el último término, puedes hallarlo con esto. Nada más. Conociendo el primero, la cantidad de términos y la razón. ¿Correcto? Listo. Todo eso es una pequeña teoría con respecto a lo que es sucesiones polinómicas, sucesiones lineales y exclusivamente a lo que es sucesiones aritméticas. Sucesiones aritméticas, o también llamadas progresiones aritméticas. Recuerda, progresiones aritméticas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, un ejemplo sencillo de aplicación. Vamos a ver.
Me dice lo siguiente. Determinar el 39º término y la suma de términos en la siguiente PA. ¿Qué significa PA? Progresión aritmética, o también llamada sucesión aritmética, o también llamada sucesión lineal, o también llamada sucesión de primer orden. Entonces, observa acá, me dice determinar el 39º. 39º. Entonces, esta es la verdadera nomenclatura, ¿ya? Para poder determinar un término adecuado, ¿no? Porque algunos ejercicios que hay me dice calcular el término 30, calcular el término 40. No. Ese es lo verdadero. Determinar el trigésimo 30, noveno. O sea, 30 más 9, 39. O sea, me están pidiendo el término 39 de esta sucesión aritmética. Y aparte me están pidiendo hallar la suma. O sea, me están pidiendo dos cositas. El 39º y me están pidiendo acá hallar la suma. Vamos a ir. ¿Qué hacemos acá? Simplemente hallamos la razón aritmética. ¿Cuánto vale? El 7 le sumo 5 y me queda 12. Al 12 le sumo 5 y me queda 17. Al 17 le sumo 5 y ¿qué me queda? 22. Y así sucesivamente. Me estoy dando cuenta que es constante en la primera fila y es la misma razón. Es la misma razón. Entonces, observa acá. Aquí. O sea, si me están pidiendo el 39º, lo que exactamente yo debo hallar es el término 39. O sea, el término 39. En este caso, si me piden hallar el término 39, ¿cuántos términos va a tener la sucesión? 39 términos. Ya no es necesario determinar la cantidad de términos. Ya no es necesario. Por eso que no te piden la cantidad de términos, porque ya te lo dan. De manera implícita ya te lo dan. Dice el 39. Si me piden hallar el término 39, entonces van a haber 39 términos. N vale 39. ¿Correcto? 39. Entonces, ¿cómo hallamos ahí el término enésimo, el término 39? Hallamos como el primer término, que lo tenemos aquí, eso es el primer término, que sería 7 más n menos 1 por la razón. N menos 1. Recuerda que el n, lo voy a poner por acá, el n ya te lo dan. Si tú vas a hallar el término 39, hay 39 términos. 39 términos. Entonces, n menos 1. N menos 1 sería 39 menos 1. 38. 38. Multiplicado por la razón. ¿La razón cuánto vale? La razón vale 5. La razón vale 5. Entonces, ¿cómo podemos hallar aquí el término 39? Multiplicamos 38 por 5. ¿Sería cuánto? Aquí, 8 por 5, 40. Seguimos acá, 40. 5 por 3, 15. 4, 19. Nos queda 190. Más 7. El término 39 es 197. 197. Entonces, este es el término 39. Ya hallamos el término 39. Y lo que nos pide es la suma de términos. ¿Cómo podemos hallar la suma de términos? ¿Cómo hallamos la suma de términos? Es el primero más el último. En este caso el último vendría a ser el término 39. Entonces decimos, el primero
¿Cuál es el primer término? 7. Más el último, que es 197. Sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? Ahí están. 39 términos. 39 términos. Ahí está. ¿Cuánto sale todo eso? Ahí abajito puedes comentar tu solución. Puedes comentar la solución. No te olvides de seguir practicando. Vamos a seguir subiendo videos de una manera, ejercicios sencillos para que la mayoría de estudiantes se puedan acoplar, ¿no? Se puedan integrar a lo que es nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Estamos cooperando con ustedes para lo que es la enseñanza, en lo que es la parte de matemática, exclusivamente en lo que es razonamiento matemático y aritmética. No te olvides, suscríbete a la página, suscríbete y comenta el resultado. Comenta el resultado para que tu mente vaya pues practicando, para que no nos olvidemos de los temas, ¿no? No te olvides de seguir a la página y suscríbete al canal de Mate Perú, canal de YouTube Mate Perú. No te olvides, nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video con otro temita también de sucesiones.